Oh, hermanos, hoy día vamos a ver los resultados del primer pecado, ¿no? La maldición de la creación, parte 4. Para aquellos que por primera vez están escuchando esta serie aquí en este púlpito, nos hemos determinado hace un tiempo atrás este estudio de amartiología, la doctrina del pecado. Y estamos en la prédica 15 ya y estamos viendo los resultados del primer pecado. Nosotros, hermanos, vimos en razón al subtema o en razón a este resultado de la maldición de la creación, vimos ya con anterioridad en una de las predicaciones acerca de la creación. Allá detallamos, leímos, meditamos en Génesis 1 cómo nuestro Señor creó todo el universo en 6 días y reposó en el séptimo día, enseñándonos a nosotros que tenemos que reposar en Él ese día. Bueno, hermanos, en Génesis 1:31 culmina el relato de la creación y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Preciosa creación. Creó el universo, los cielos, la tierra, los animales, las plantas, los aves, todo bueno en gran manera. Pero hermanos, el Señor le dio un mandato a Adán, el hombre, como representante federal, cabeza federal de toda la raza humana. Ahí estaba Adán, Dios lo creó, a su imagen y semejanza Dios lo creó, un ser moral, un ser religioso, no como los animales, un ser moral, Adán, y tenía que ser confirmado en obediencia, tenía que obedecer porque era un ser moral. Y por tanto Dios, dice Génesis 2:15, nuestro Señor tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, y qué profundidad hay en este pasaje, qué profundidad hay en estas palabras, lo cual, hermanos, vamos ya 15 semanas y no terminamos de ahondar en esto. Qué preciosa es la palabra del Señor, es maravillosa. El Señor le dijo, ciertamente morirás, sin lugar a dudas, amén, morirás. Y morir significaba todo mal penal, toda desgracia, todo lo que vemos ahora, asesinatos, maldad, desastres naturales que acarrean la muerte de personas, plagas, etcétera, es producto del pecado. Qué terrible es el pecado, niños, jóvenes, por favor. El Señor le dijo, ciertamente morirás. Y en Génesis 3:6, esto hemos desarrollado más ampliamente con anterioridad, sino que ahora estamos viendo el tema que nos compete, el resultado. Hubo un resultado, la maldición de la creación. En Génesis 3:6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán comió y ahí toda la raza humana caímos en Adán. Todos nosotros, desde que somos concebidos, en maldad me concibió mi madre, dice la palabra del Señor. Y por eso, una vez que las personas crecen, ¿verdad? Niños, 2, 3, 4, 5 años, 6 años, 10 años, comienzan ahora a practicar el pecado. Así es, ese es el pecado. Así es la naturaleza del ser humano. Y entonces, ¿qué pasó en ese momento? Inmediatamente en ese momento Adán murió espiritualmente. Inmediatamente. Dios le había dicho, ciertamente morirás. Y murió espiritualmente inmediatamente. E iba a morir físicamente un día. Empezó a morir en ese momento. Lo vimos ampliamente, creo que en 3 o 4 prédicas. Y así cada uno de nosotros estamos viviendo, pero estamos muriendo también. Un día menos de vida. Terminamos la prédica, 1 hora menos de vida. Terminamos el día, 1 día menos de vida. Y así es. Resultado del primer pecado. Entonces Adán también, un resultado del primer pecado, se depravó totalmente su naturaleza. Y así todos nosotros también. Y también la incapacidad total. Lo desarrollamos en prédicas, ya con anterioridad. También, inmediatamente Adán tomó conocimiento de su depravación total. Antes de ese pecado era puro, no conocía el pecado, no conocía la maldad. Imagínense en su mente, ahora en ese momento conoció el pecado. ¡Ah, qué terrible para él! Conoció también la culpa, conoció su culpa. Eso lo vimos. Pero el resultado, otro resultado más del primer pecado era la maldición de la tierra. Es lo que estamos desarrollando. Hemos ya tenido 3 prédicas
y hoy día es la cuarta prédica, acerca de esta consecuencia, el resultado del primer pecado. Entonces, hermanos, hemos venido desarrollando también semanas pasadas, en Génesis 3:17, el Señor le dijo a Adán y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Noten estas palabras: maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Maldita es la tierra por tu culpa, Adán. Entonces, ¿por qué hay desastres naturales que matan a las personas? Aluviones, meteoritos, tsunamis, terremotos, temblores, tornados, rayos que matan a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la tierra ha sido maldecida. ¿Por causa de qué? Del pecado. Porque se muere su mascotita, niño, causa del pecado. Y en Romanos 8 leímos que la creación fue sujetada a vanidad. Romanos 8:20, sujetada a vanidad. Y vimos en Romanos 8:21 que la creación está esclava de corrupción. Sujeta a vanidad, esclava de corrupción. ¿Ya? Pero también vimos en un apartado con anterioridad de que la creación maldecida, aún después de la caída, noten esto, hermanos, estoy haciendo un recordatorio, aún después de la caída anuncia la gloria de Dios. El rey David decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Aún esta creación maldecida por Dios, incido en esto porque es la materia de nuestra predicación, aún manifiesta el eterno poder de Dios y su deidad, pues se hace claramente visibles por medio de las cosas hechas por Dios: los cielos, el universo, las estrellas, el sol, la luna, la tierra, las plantas, los animales, los peces, todo nos muestra a Dios. Nos dicen: hay un Dios, y nos deja a todo ser humano en toda la tierra, así nunca haya escuchado la palabra de Dios, nos deja sin excusa. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Dónde? A través del apóstol Pablo en Romanos 1. Entonces vimos la semana pasada Salmo 104, Salmo 19, Salmos 8, Job 40, ¿no? Apocalipsis 4, Ezequiel 31, Cantares 1, Cantares 5. Solamente cito los versículos porque ya se predicaron la semana pasada, hermanos, pero estoy haciendo un recordatorio para ver que esta creación deja a todo ser humano sin excusa. Entonces, si hay una persona en cualquier lugar del mundo que practica el pecado, ¿no? Él no puede decir no hay Dios. No puede decir, porque toda la creación le habla que hay un Dios. Y si llega a ese entendimiento, a tanta dureza en su corazón a decir no hay Dios, es justamente eso, la dureza de su corazón. Pero muy dentro de su corazón, muy dentro de su ser, sabe que hay un Dios. Y tú sabes que hay un Dios y sabes que ese Dios es eterno. Amigo, amiga, niño, niña, tú sabes que ese Dios es eterno. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas por Él, de manera que no tienes excusa. Y si cuando leímos Romanos 1 aquella vez, y continúa Romanos 1 desarrollando el apóstol Pablo, y dice: de manera tal que a pesar de que Dios se les reveló, Dios los entrega, Dios los entrega, Dios los entrega, y ahora vemos a una raza humana entregada, aprobando leyes anti Dios por todos lados. Un desastre. Lo malo es bueno, lo bueno es malo. Ahora promover estas doctrinas, ¿verdad?, del LGBTI, el aborto, etcétera, son normal para el mundo, para las sociedades, para los países supuestamente avanzados. Y aquel que se pone en contra de eso está mal. ¡Qué terrible! ¿A dónde hemos llegado? Es algo desastroso. Y la palabra de Dios, que es verdad, porque Dios es verdadero, dice: Dios los entregó, ¿no?, a mentes reprobadas, para que hagan con sus cuerpos cosas que son vergonzosas. Así que eso vimos. Esta creación maldecida está ahí revelando la gloria de Dios. Bien, hermanos, luego ahora vamos a retomar aquí. Dice: esta creación, es un título, maldecida por causa del hombre, será libertada de la esclavitud de corrupción. Va a ser libertada. Y recuerdan en el lenguaje usado por el apóstol Pablo, en el cual personifica la creación, como que a la creación, toda esta creación, como si fuera un ser humano. Eso se llama un lenguaje de personificación. Lo personifica.
Y luego el apóstol dice, tengo por cierto, a los creyentes nos dice, que las aflicciones del tiempo presente, hermanos, no toda nuestra vida es así, ¿no, hermanos? Toda nuestra vida, cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando llevamos la cruz, toda nuestra vida es de un gemir. Cuando pecamos contra Dios, gemimos también, esperando ese día en el cual ya partamos y ya no pequemos, y esperando el día en el cual nuestro cuerpo sea resucitado cuando venga el Señor Jesucristo. Estamos gimiendo esperando ese día. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Qué interesante el lenguaje que usa. Un anhelo ardiente de la creación, como si los animales y las plantas y la creación que también sufre estuviera anhelando, en este lenguaje de personificación, está esperando, anhelando ese día en el cual los creyentes van a ser ahora manifestada su gloria, la segunda venida de Cristo. Eso lo vimos con detenimiento, pero yo quiero que noten en estos versículos del 18 al 22 de Romanos 8, un lenguaje en el cual habla esperanza, esperanza. Porque dice el apóstol en el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿ve? Un anhelo, o sea que está esperando, está anhelando, está esperando. Luego dice, el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, está guardando, se está guardando, ¿está qué cosa? Esperando, tiene esperanza, está sujetada a esperanza. Y luego dice el versículo 20, la parte final, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces esta creación está esperando ese día. Porque también, dice el versículo 21, la creación misma será libertada. Está esperando la creación ser libertada de la esclavitud de corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Está esperando esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Está gimiendo, está sufriendo, está esperando. Y aún está con dolores de parto. Está esperando. Y el erudito William Hendricks acerca de este punto dice, escuchen hermanos, que esta esperanza no es algo ilusorio, lo demuestran las palabras, en esperanza, porque la creación misma será libertada. Pablo compara el fuerte anhelo y ansiosa expectativa de la creación con el gemido de una mujer que está en proceso de dar a luz un niño. Sin duda, tal gemir indica sufrimiento, pero está implícita la esperanza. Como nos lo recuerda Calvino, estos gemidos son dolores de parto, no de muerte. La frase añadida a una, al unísono o juntamente, indica que cada parte de toda esta creación participa en estos dolores de parto. El lenguaje que usa Dios a través del apóstol Pablo, el lenguaje personificación, porque no es que la planta sienta, no es que la planta piense, no es que el animal, la cucarachita esté pensando, no, es un lenguaje que está usando el apóstol Pablo diciéndole a los hermanos y en aplicación a nosotros, que nosotros gemimos y así como la creación animada e inanimada está esperando ese día, con mayor razón nosotros tenemos que esperar ese día. Y nos consuela y nos dice, hermano, hermana, que estás gimiendo por tu pecado, por el sufrimiento, por negarte a ti mismo, por el rechazo, por toda la lucha en este día. Ten esta esperanza, porque hay alguien más, tu compañera, la creación, que también tiene esa esperanza. Y tú, con mayor razón, debes tener esta esperanza. Así que sé paciente. Juan Calvino dice en su Institución de la Religión Cristiana, en el libro 3, capítulo 9, dice, inicio la cita, si los animales y las criaturas insensibles, incluso los palos y las piedras, que poseen un cierto sentido de su vanidad y de su corrupción, están a la espera del día del juicio para ser liberados, ¿cómo se puede entender que nosotros, que tenemos cierto discernimiento natural y mejor aún, somos iluminados por el Espíritu de Dios, no alcemos los ojos por encima de la corrupción terrenal cuando se trata de nuestro ser? Qué precioso, fin de la cita. ¿No? ¿Se dan cuenta cómo estas cosas inanimadas están esperando y tú, hermano, hermana, no tienes esta esperanza?
y te abrumas por las situaciones que te pueden acontecer. No, sigue adelante. Sigue adelante en esta carrera poniendo tus ojos en Cristo, por favor, porque tienes una compañera que está gimiendo y está ahí esperando ese día. Bien, hermanos, ahora vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo será libertada? ¿Cómo será libertada? ¿Cómo será? Va a ser libertada, sí, por la obra de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvarnos, a redimirnos. Es más, toda esta creación ha sido creada por medio de Él y para Él. Es para Cristo, es para Dios. Sí, y Él nos ha redimido. Correcto, es cierto. Pero ¿cómo va a ser libertada? La creación maldecida, y esto nos da paso al siguiente subtítulo. La creación maldecida por causa del pecado de Adán será libertada de la esclavitud de corrupción cuando sea purificada. Vamos a ver 4 subtítulos. El primero, cuando sea purificada por medio de una gran revolución o conflagración. Sí, toda esta creación va a dejar de ser. Está reservada para el fuego. Va a haber una gran conflagración, una gran revolución. Cualquier terremoto, escuchen jóvenes, niños, que el mayor que ha habido, de mayor escala conocida por el ser humano, es nada en comparación a lo que va a suceder el día que venga el Señor Jesucristo. Ya no va a venir en pañales, ya no va a venir chiquito, ya no va a venir bebito, ya no va a venir en un estado de humillación. Él va a venir con toda su gloria y todo su poder a hacer justicia a todo ser humano. A todo ser humano. Y tú vas a estar, tú, amigo, mis niños, jóvenes, van a estar delante de Él. La pregunta es, ¿estaremos todos a su derecha como ovejas o estaremos a la izquierda como cabritos? ¿Dónde estarás? Tú vas a estar, vas a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice la palabra. ¿Cuál es la situación de tu alma? Escucha, por favor. Por causa de Adán, Dios maldijo la tierra. Por la desobediencia de un hombre, Dios maldijo la tierra. Ya vimos el pasaje. Pero por la obediencia de un hombre, el Señor Jesucristo, quien nos redimió y nos salvó, Él va a restaurar la tierra, la creación. La va a restaurar. Así como una gran conflagración. Vamos, por tanto, hermanos, quiero llevarlos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, primeramente. Segunda de Pedro 1:1. ¿Qué dice el versículo 1? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿A quién les escribe? Eso es importante, por eso lo llevo primero al capítulo 1, versículo 1. Les escribe a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador una fe igualmente preciosa que la nuestra. Creyentes. Pedro le escribe a creyentes, a los que han alcanzado por la justicia de Dios, una fe preciosa. No es cualquier fe, no es una fe espuria. La Biblia nos habla acerca de fe espuria. Hemos predicado también acá en esta iglesia y se ha enseñado. Juan capítulo 8, que Dios mediante se va a leer la siguiente semana también, nos habla de una fe espuria. Mientras nuestro Señor hablaba, predicaba, algunos que decían, creemos. ¿Y cómo terminan después diciéndole al Señor Jesucristo? Aquellos que supuestamente habían creído, aquí nada más, intelectualmente le decían, tienes demonio. Y querían matarlo, querían apedrearlo. Entonces, pero acá el apóstol escribe a aquellos que tienen una fe igualmente preciosa. Nuestra fe es preciosa. Se distingue de cualquier otro tipo de fe histórica, espuria, la que sea. Esta es una fe preciosa porque costó precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre perfecto. Entonces el apóstol le escribe a los creyentes y hay aplicación a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Recuerdan el Judas que dice? Una fe dada a los santos, una fe que vino de Dios, un don de Dios. También dice, más adelante Judas, santísima fe, una fe santa, una fe santa. Entonces, luego, en el capítulo 2, versículo 1, les estoy haciendo el contexto, hermanos, porque vamos a ir de lleno al capítulo 3, pero vamos al capítulo 2, versículo 1. Y el apóstol, toda esta carta es exhortación.
Exhortación y exhortación y exhortación. Y en el versículo 1 el apóstol Pedro dice, advirtiendo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Más adelante dice, muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Y también aplica a nosotros, hermanos. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, le dice. Le está diciendo en el Antiguo Testamento hubieron falsos profetas entre el pueblo. Pero luego dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Es una realidad entre la iglesia, los creyentes, en una iglesia local, en las iglesias, en denominaciones, van a haber falsos maestros. Pero ellos no se van a parar para decir, Cristo no es Dios. Ellos te van a hablar verdades de las Escrituras, pero te van a meter la mundanalidad. Encubiertamente introducirán herejías destructoras. ¿Qué es la palabra encubiertamente? Solapadamente, disimuladamente. Y si no estás tú atento a la exhortación de Dios en toda su palabra, vas a caer tú y puede ser tropiezo para tus hijos y ellos pues pueden perderse. Introducirán encubiertamente herejías destructoras para tu alma eterna. Destructoras, herejías. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ya estamos entrando en materia. Les está hablando de que aquellos falsos maestros van a ser destruidos, van a ser ajusticiados. ¿Cuándo? Vamos ahora a 2 de Pedro capítulo 3. No me explayo más, hermanos. ¿Por qué? Porque el tema de hoy día, ¿verdad? El resultado del primer pecado. Estamos hablando de que la tierra, esta creación, va a ser redimida el día de la venida del Señor Jesucristo mediante una gran conflagración. ¿Dónde vemos la gran conflagración? 2 de Pedro 3, versículo 1. Empezamos en el versículo 1. 2 de Pedro 3. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, amados. ¿A quién escribe el apóstol? Ya vimos en el versículo 1 del capítulo 1. A los hermanos, a los creyentes. Amados, ¿a quién está hablando? A los creyentes. Eres amado de Dios. Dios te ama. Con amor eterno te ama. Oh, somos infieles, pero Él es fiel. Con amor eterno te ama. Y Él te dice, y también eres amado por nosotros también, pero acá principalmente por Dios. Amados, dice Pedro a los hermanos. Y te digo a ti, hermano, amado. Y Pedro les dice, esta es la segunda carta que os escribo. Ya les había escrito la primera carta, primera de Pedro. Ahora le dice, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, en la primera y en la segunda, ¿qué cosa? Despierto con exhortación. No te duermas, no te quedes dormido, aletargado, por favor. No te duermas, te despierta con exhortación. ¿Exhortación para qué? Porque te odia, es para tu mal que se te exhorte en este púlpito. No, para tu bien. Con exhortación, vuestro limpio entendimiento. Y para que tengas un limpio entendimiento, tienes que dejar todas esas cosas con las que aprendiste, ese bagaje. Lo que estamos aprendiendo en las tardes también, hermanos, aquí en este púlpito. Estamos aprendiendo ese asunto, por ejemplo, al matrimonio, la confesión, capítulo 25. Todas esas cosas que hemos aprendido, practicado, entendido, creído, tiene que ser tirado a la basura porque ahora la palabra de Dios es la que nos tiene que llenar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces el apóstol le dice, despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento. Y ahora con limpio entendimiento, versículo 2, para. ¿Cómo conecta? Ese para no está por gusto, no está por las puras. Porque si tú no entras con una intención de escuchar la palabra, no vas a escuchar la palabra con una intención de absorber eso y retirarlo a lo anterior, ¿verdad? Las cosas vanas que llenaban tu mente, entonces no vas a poder, como dice el apóstol aquí, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Entonces, con tu limpio entendimiento ahora, ten memoria, recuerda las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. En contraste a lo que leímos en el capítulo anterior,
los falsos maestros. Hay falsos maestros, hay verdaderos maestros. Hay falsos profetas, hay santos profetas. Y acá le dice, ten memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador. No solamente Salvador, tantas cosas hay para enseñar, hermanos. Señor y Salvador. Algunos dicen, hazlo tu Salvador. Toma la decisión. Repite esta oración. Después lo haces tu Señor. ¿Cómo es eso? Se puede recibir al Señor Jesucristo para que sea tu Salvador y que no sea tu Señor. Qué conveniencia, tan una herejía destructora. Destruye el alma. Destruye a las personas. No, Cristo no. Es Señor y Salvador. Tiene que reinar. Y si no reina en tu vida, entonces, si tú le dices, no quiero que tú reines sobre mí, no es tu Dios, no es tu Salvador. Entonces sigue diciendo, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Versículo 3. Sabiendo primero esto, ahí está el kick de la epístola de Pedro en esta segunda carta. Ahí está vamos a decir ahí, su objetivo. Sabiendo primero esto debes saber, hermano, que en los postreros días vendrán burladores. Cada vez, hermanos, acá también se ha expuesto aquellas falsas doctrinas, falsas congregaciones con tantos errores y herejías doctrinales que llevan a la perdición a la gente, los hacen saltar a los jóvenes, esos megaconciertos que hay en países, ¿verdad? En otros países más que aquí, ¿no? Incluso en círculos reformados, que los hacen saltar ahí con música mundana, ¿verdad? Y después sale el predicador a predicar acerca de la santidad de Dios. Qué cosas tan terribles se ven. Pero dice el apóstol, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. No dice tal vez vengan, dice vendrán. Es una realidad. Tenemos que saber que va a ser así, hermanos. Y por eso tenemos que estar apercibidos. Por eso el Señor a través de esta epístola de Pedro, nos está exhortando. Nos está diciendo que estemos despiertos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Y qué hacen estos burladores? Andando según sus propias concupiscencias. Son carnales. Pueden tener doctrina, pueden conocer mucho, pueden ser muy buenos oradores, pero te meten mundanalidad. Así es. Eso vemos, hermanos. De ello vamos a estudiar también más adelante, nuevamente. Y diciendo, miren, ¿a qué punto llegan estos burladores? Falsos profetas dentro de la iglesia. Ojo, el contexto es dentro de la iglesia. Y miren algunos lo que creen al final de cuentas. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas, permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está? ¿Dónde está la promesa que va a venir el Señor Jesucristo? Decía. No, todo está igual, mira tú. Sigue la tierra así, igualito, no pasa nada. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Y están negando inclusive, ¿qué cosa? La inundación en los tiempos de Noé. Versículo 5. Estos ignoran, noten esa palabra, voluntariamente, ¿no? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. ¿Ya ven por qué lo traemos a esta predicación? Fueron hechos por Dios los cielos y también la tierra. Todo el universo. Aquí entra también todo animal, toda planta, todo. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, versículo 6, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces está hablando de personas burladores que incluso niegan estas cosas. Y hermanos, de eso está hablando. Pero miren cómo retoma el versículo 7. Podríamos ahondar un poco más, hermanos, pero no tenemos el tiempo. El versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, los cielos y la tierra. ¿Recuerdan Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora Pedro dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora. ¿Qué pasa con los cielos y la tierra que existen ahora? ¿Están maldecidos? Sí. ¿Y qué va a pasar con estos cielos y la tierra? Que dice el apóstol Pedro. Versículo 7, segunda parte.
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, ahí está. Esto responde lo que decíamos en el subtítulo. ¿Cómo va a ser restaurada esta creación? ¿Cómo todo este universo va a ser restaurado? Pues está reservado para esta gran conflagración, está reservado para el fuego. Un día fue inundado en agua, sí, ahora ya no más. Ahora está reservado para el fuego. Porque dice, repito esta parte, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. ¿Cuándo? En el día del juicio. ¿Cuándo es el día del juicio? El día del Señor en que vendrá nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Ese día, ¿comprenden, niños? Ese día, toda esta creación está reservada para el fuego. Pero también va a pasar ese día, que tiene que ver con que el apóstol Pablo está exhortando, la perdición de los hombres impíos. Y dentro de estos hombres impíos, ¿quiénes estaban? Los falsos maestros, los falsos profetas, los burladores, que andan según su concupiscencia, que hablan de la Biblia, pero son mundanos. Ahí están reservados para el fuego. Pero también la perdición de los hombres impíos. Impíos es alguien que no es pío, alguien que no es piadoso, alguien que no está en Cristo. ¿Cómo estás? Joven, señorita, niño, ¿cómo estás delante de Dios? Te voy a leer nuevamente. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Todo esto está reservado para el fuego, toda esta creación, todo el universo, todas las galaxias, el mar, los ríos, la laguna, todo para el fuego. Pero algo más, la perdición de los hombres impíos. ¿Cuál es tu estado? ¿Estás esperando esto? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es la condición de tu alma delante de Dios? Perdición de estos burladores que andan según sus concupiscencias. Vemos detrás de esto mundanalidad, antinomianismo, carnalidad, disolución, mezclan el error con la verdad y tantas cosas. Podríamos extendernos más aquí, hermanos, pero no es motivo de la predicación. Los cielos y la tierra, creados por Dios, maldecidos por Dios, por causa del hombre Adán, y que ahora, hermanos, lo vemos y tan precioso, nos muestra la gloria de Dios, pero está maldecida, están reservados para que en la segunda venida de Cristo sea destruido por fuego. Hermanos, destruido entre comillas, ya verán por qué. Segunda de Pedro 3, 8, 9, siguiente versículo. Mas, oh amados, va usted, hermano, hermana, oh amado, amada, hermano, hermana, no ignoréis esto. De manera distinta, contraria, como piensan estos burladores que dicen que no pasa nada, que dicen paz, paz, cuando no hay paz, que utilizan el púlpito para sacar plata a la gente. No, tú, amado hermana, no ignores esto. Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No porque hayan pasado 2000 años o porque pasen, no sé, 10,000, 15,000, solo el Señor sabe. No significa que Él está retardando su promesa. El Señor sabe cuándo vendrá. No porque haya pasado 2000 años vamos a decir, oh, no va a pasar, no va a venir. No, miremos, vivamos con esta expectativa que va a venir nuestro Señor. La pregunta es, ¿cómo estamos ahora delante del Señor? Oh, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para quién es paciente? ¿La carta a quién iba dirigida? Para los creyentes, para los escogidos de Dios. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca de todos sus escogidos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor, el día que va a venir Cristo, el día en que va a suceder esta gran conflagración, vendrá como ladrón en la noche, en los cuales, noten esto, hermanos, los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Recuerdan que les dije una gran conflagración? Los cielos pasarán con gran estruendo
y los elementos ardiendo, reservados para el fuego, ¿recuerdan? Serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Noten estas palabras: gran estruendo, ardiendo, serán quemadas, porque está reservado para el fuego. Isaías 13:9 dice: aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Ese es el día del Señor. Miren, escuche, amigo, amiga que no está en Cristo, escuche que esto se diga para ti: mira, no es tan terrible. El día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir en la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por favor, despierta. ¿Por qué rechazas el único camino de reconciliación con Dios, que es un Dios de amor, es un Dios justo, santo, pero es un Dios también de ira? Qué tremendo. Segunda de Pedro 3:7 decía: los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Y aquí en el versículo 10 nos dice: un gran estruendo, una gran conflagración, una perturbación repentina y violenta sucederá ese día. ¿Cuánta masa en todo el universo? Gran masa. Todo eso será destruido. Elementos ardientes deshechos, y las obras que en ellas hay serán deshechas. Versículo 11. Esto quería yo traerlo al final de la prédica, pero no quiero salir de esta hilación. Entonces, acá viene la exhortación de Pedro, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo lo material va a ser deshecho, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todo va a ser deshecho, todo lo que existe, toda la creación, todo el universo, incluso todas nuestras propiedades, entonces, por favor, si todo va a ser deshecho, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Noten lo contrario, los falsos maestros que no enseñan estas cosas, que son disolutos, que le enseñan a los jóvenes ahí a que pueden tatuarse, pueden ir a fiesta, pueden tener enamoradas aquí y allá, le enseñan a bailar, a danzar música del mundo, así le enseñan. Qué tremendo, es una verdad, ustedes lo van a ver cuando veamos a mayor detalle en estos días, lo que alguna vez ya con algunos hemos indagado. Entonces el apóstol Pedro está exhortándonos: hermanos, amados, por favor, puesto que todas estas cosas van a ser deshechas, por favor, anda, vive de manera santa y piadosa que sea tu manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. El día de Dios, ¿cuándo es? La segunda venida, el día del juicio, el día del Señor, el día de Dios, ese gran día que es terrible, en el cual Dios va a manifestar su ira, muy esperado por nosotros, pero muy terrible para los pecadores impíos. Oh, esperando y apresurándonos, así tenemos que vivir, hermanos. Estaba esperando, anhelando ese día, y esperando y apresurándonos a hacer la obra de Dios para la venida del día de Dios, en el cual, nuevamente, los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Notan el lenguaje? Se fundirán, será quemado, será deshecho, se encenderán. Todo. Esta creación está maldecida. Esta creación va a ser redimida. Fue maldecida en la caída de Adán, en su pecado. El día que él de comieres, ciertamente morirás. Y en Cristo Jesús va a ser restaurada juntamente con la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación. Y habrá nuevos cielos y nueva tierra. De eso hablamos en lo siguiente. También, hermanos, el libro de Apocalipsis nos habla de aquel día del Señor. Apocalipsis 6, 12 al 17. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Dice la palabra del Señor. El apóstol Juan dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. ¿Ve cómo lo expresa en su lenguaje el apóstol Juan?
un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Noten ese lenguaje, estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Usted no se puede imaginar ni puede escribirlo esto literalmente, está hablando de algo tremendo, terrible. Las estrellas del cielo, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Niños, un pergamino, y enróllelo. De lo largo que está abierto, ahora lo enrolla. Ya no hay. Los cielos. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre. Aquí está todo. El que tiene plata, el que no tiene plata, el pobre, el rico, hombre, mujer, todo. Adulto, anciano, niño, todos. Y si no están en Cristo, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Escóndanos de Dios. ¿Alguien se puede esconder de Dios? Nadie se puede esconder de Dios. Dirán en aquel día terrible: escóndanos de Dios. Pero no solamente de Dios, dice, y de la ira del Cordero. Noten la manera en que dice el apóstol: ira del Cordero. ¿Cómo es un cordero? Manso. Pero dice ira del Cordero. La ira de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Porque el gran día de su ira, segunda venida, en el cual todo será deshecho y quemado, ha llegado, dice. Llegará ese día, hermanos. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Por favor, te ruego una vez más, corre a ese Cordero. Corre a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no esperes recibir la ira del Cordero en ese día de la gran conflagración. El erudito reformado Simón Kistemaker dice, inicio la cita: el universo entero quedará afectado y la tierra sufrirá un cambio completo. Este es el día del Señor en el que ocurrirán eventos catastróficos de enormes proporciones. En este universo maldecido sucederán estas cosas de enormes proporciones. Joel 2:10 dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande, ese día que venga Cristo. Y espantoso, noten esta palabra en hebreo, en el original, yaré. Es terrible, es espantoso, es muy terrible, muy temeroso. Esa es la idea de esta palabra. Para los incrédulos, por favor. Tu pecado es tan terrible que Dios no da por inocente al culpable. Te lo ruego, por favor, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para que te niegues a ti mismo? Corre a Cristo, por favor. Isaías 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverán, noten ese lenguaje, y se enrollarán los cielos como un libro. Isaías 34:4. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. La vid, ¿cómo es la vid? La parra ahí, se caen las hojitas, ¿verdad? En otoño. De la higuera también se caen sus hojitas. En ese lenguaje nos está diciendo Isaías, todo se va a disolver. Todo va a ser quemado en esta gran conflagración. Nuestro Señor Jesucristo, meditamos en esto ya hace un año atrás. Mateo 24:29, nuestro Señor, palabra de nuestro Señor Jesucristo, precioso aquí en la tierra, salieron de su boca de nuestro gran Salvador. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la gran tribulación, recuerdan que estudiamos, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso le espera a esta creación. Y por tanto, ¿cómo no vivir de una manera piadosa y santa, hermanos? Esa es la exhortación de Pedro. Apocalipsis 16, del 17 al 20.
El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Claro, porque que todo se ha destruido y esta tierra también, no hay otra manera de explicarlo. Un terremoto tan grande, una gran conflagración. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Realmente estás en Cristo? ¿Estás unido a Cristo? ¿Tienes la vida de Cristo fluyendo en tu vida, en tu ser? Yo te ruego, por favor, te exhorto, te animo, te digo, basta ya. No es una mera profesión, no es una religión, no es algo externo, es algo de adentro. Cristo vive en ti. Te lo ruego, por favor. Tu corazón late por Él, arde por Él. Oh, ¿recuerdan ustedes aquel pasaje cuando había muchos que seguían al Señor Jesucristo, muchos discípulos? Y nuestro Señor se voltea y acaso le dice: qué bueno que me sigan. Dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y así, si vivimos así, pues vamos a estar gimiendo constantemente. Y vamos a tener la esperanza como la creación. Versículo 20, Apocalipsis 16. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Miren ese lenguaje. Relámpagos, truenos, gran temblor. Toda isla huyó, una gran conflagración, violencia repentina. Y el universo será purificado de esta manera. Pero también, hermanos, a la pregunta: ¿cómo será la libertad de este universo? El siguiente subtítulo: la creación será libertada de la esclavitud de corrupción y habrá un rejuvenecimiento de toda la creación. Regresemos a 2 de Pedro 3, versículo 11, hermanos. 2 de Pedro 3, versículo 11. Y bueno, eso es lo que leímos, pero voy a leerlo para hacer contexto nuevamente. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos, apresúrate, hermano, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero luego vean el 13. Pero nosotros esperamos, según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Y ahora, en ese día, nuevos cielos y nueva tierra. Qué precioso. En los cuales mora la justicia. En esos nuevos cielos y nueva tierra no estarás tú si permaneces en Cristo. Nadie que murió sin Cristo estará en ese nuevo tierra, en esos cielos nuevos ni nueva tierra, ¿sabías? ¿Cuál es tu situación? ¿Estarás con tu padre y con tu madre ahí? Escucha, joven, niño, señorita. Habrán cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero acá hay un tremendamente importante. No va a ser una creación ex nihilo como la creación primera, sino que estos cielos y tierra que ahora existen están reservados para el fuego. Y de estos cielos y tierra que existen saldrá, vamos a decir así, de esa masa, de esa materia, los nuevos cielos y la nueva tierra. No es una creación ex nihilo. Es como que, imagínense, usted tiene un trofeo de oro muy bonito, grande, 5 kilos de oro de ese trofeo, pero se le cae, se quiebra, se golpea, se le raya, ¿no? Bueno, el oro no se oxida, ¿no? Pero nuevamente en otro momento se golpea y al final tiene usted su trofeo de oro, pero está todo golpeado, arañado, ¿no? Todo herido, lo que sea. Pero usted lo lleva a la fundidora, lo funde, el fuego, y luego hace un nuevo trofeo. Más o menos para que podamos entender, hermanos. ¿Y el Señor no lo puede hacer? El Señor lo hace.
Él lo va a hacer así. Y está en su palabra. Dice, pero nosotros, hermanos, nosotros, amados hermanos, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ya no hay pecado, no hay mentira, no hay odio, no hay rencor, no hay orgullo, no hay soberbia, no hay engaño, no hay nada, no hay pecado. Tan terrible, ¿verdad? Tan terrible que es y las consecuencias que acarrea. Y 14, la exhortación. Por lo cual, por lo tanto, en consecuencia, por lo cual, oh, amados, nuevamente, amados por Dios, estando en espera de estas cosas, ¿qué dice? Procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles. Hermanos, sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Ser hallados por Él. Él vendrá un día en paz. Qué tremendo, hermanos. Qué precioso. También en Apocalipsis 21, versículos 1 al 5, hermanos. Y la palabra que usa aquí, Apocalipsis 21, del 1 al 5, es la misma palabra que usó el apóstol Pedro, en griego, kainos, nuevo. Vi un cielo nuevo, kainos, y una tierra nueva, kainos, la misma palabra. Es el apóstol Juan ahora, él dice en su visión, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que va a hacer nuestro Señor. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, esta creación. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La iglesia, hermano. Toda la iglesia, los creyentes, los escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, ahí ataviada para el esposo, que es Cristo Jesús. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Hermanos, acá se hizo una prédica, creo que 7 prédicas respecto a la fiesta de los tabernáculos. Cuando Adán estaba en esta tierra sin pecado, Dios vivía con él. ¿No? Vivía bajo la presencia de Dios. Dios tabernaculizaba con Adán. Cuando después Adán peca, ¿verdad? Vemos después de la revelación divina, el Señor le ordena a Moisés que levante un tabernáculo que manifestaba, que nos mostraba que la presencia de Dios ahí con Israel. Eso vemos a lo largo del tiempo. Llega la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios con nosotros, Dios tabernaculizó con nosotros. Y ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, el tabernáculo de Dios. Y ese día, la segunda venida, qué tremendo. El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué esperanza tenemos, hermano? Qué gran esperanza. Entonces sigamos, corramos con paciencia esta carrera, hermano. Gimiendo, ¿sí? Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, nuevos cielos, nueva tierra. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. William Hendrickson, el erudito, al comentar sobre Romanos 8 dice, escuche, habrá un rejuvenecimiento. El fuego no destruirá el universo. Existirán todavía el mismo cielo y la misma tierra, pero gloriosamente renovados por fuego. De manera tal que serán en tal sentido un nuevo cielo y una nueva tierra. Por consiguiente, no solamente iremos nosotros al cielo, sino que el cielo descenderá, por así decirlo, hasta nosotros. Es decir, las condiciones de perfección que hay en el cielo se encontrarán presentes a lo largo y a lo ancho de ese universo gloriosamente rejuvenecido por Dios. Pero también, hermanos, ya vamos, rejuvenecido, una gran conflagración, pero también, hermanos, habrá una realización de la creación. Recuerdan que pusimos un ejemplo en una prédica pasada, que era como la tierra está ahora como un campeón de box, grandote de 2,5 metros, ¿no? Forzudos, se prepara todos los días, lo meten a la batalla, pero está encadenado de todas sus manos y sus piernas.
Igual la creación es así. Quiere producir la creación, las cosechas, pero le viene la plaga. Y es necesario meterle insecticidas. Y después esas plantas que salen dañan a los seres humanos. La tierra está maldecida. Después sale el trigo y sale luego la cizaña. Así está. ¿Recuerdan, hermanos? Las potencialidades de la naturaleza ya no estarán como ahora, que ahora están encofradas, encapsuladas, encerradas, con un desarrollo reprimido, con un decaimiento constante, y su fructificación es limitada. Los cielos nuevos y la tierra nueva alcanzarán su realización plena. ¿Habrán árboles? Bueno, si los hay, entonces no morirán por alguna plaga o virus o bacteria. ¿Habrán animales? Si los hay, no se matarán entre ellos, como ciertamente creo que no pasaba cuando Adán estaba antes de pecar. Sí, qué tremendo. ¿Habrá nuevos cielos y nueva tierra? Por supuesto que habrá nuevos cielos y nueva tierra, claro que lo habrá, y no habrá desastre natural alguno que destruya a ningún ser humano, a ningún escogido, porque no va a haber muerte, pues. En los nuevos cielos y nueva tierra no va a haber un terremoto que se trae a la tierra ahí a unas personas. No, como pasó en los tiempos de Coré. No habrá un desastre natural, no habrá un tsunami, un maremoto, un aluvión, un meteorito que pongan en riesgo la vida de los creyentes. No habrá nada de ello. Los cielos nuevos y tierra nueva. No habrá enfermedades tampoco. Pero también a la pregunta de cómo será libertada este universo, la creación será libertada de la esclavitud de corrupción y habrá una armonización de la creación. Acá les quiero citar un comentario de William Hendrickson. Dice, esta transformación incluirá una armonización. En el momento presente se puede describir a la naturaleza como algo que se caracteriza por, escuchen, la crudeza del colmillo y de la garra, ¿no? El más fuerte, ¿no? La ley de la selva. Ahí los animales, ¿quién gana? Pues el que tiene león. Se come a los búfalos, etcétera, ¿no? A las cebras, etcétera. La crudeza del colmillo y de la garra. La paz y la armonía, aquí están ausentes. Diversos organismos parecen obrar con intenciones contrarias. Buscan eliminarse el uno al otro. Pero entonces, la segunda venida, en los nuevos cielos y nueva tierra, habrá concordia y armonía por doquier. Habrá diversidad, por supuesto, pero con una deliciosa combinación de vista y sonido, de vida y propósito, de modo tal que el efecto total será de unidad y armonía. La profecía de Isaías 11, 6 al 9, llegará a su cumplimiento más acabado. Y acá él cita Isaías 11, 6 al 9. Aunque nosotros sabemos que esto también tiene un significado espiritual. Vamos a ver. ¿Qué dice Isaías 11, 6 al 9? Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntas, y un niño los pastoreará. ¿Saben que esto apunta a Cristo? ¿Saben que esto apunta a nosotros? Pues quien habla era un lobo antes de que el Señor me salvara. Y usted era un león, era una pantera, era un animal salvaje. Y ahora el Señor lo ha hecho un cordero. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, un leopardo que no se puede cambiar las manchas. Así éramos, hermanos. Con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿A quién apuntaba ello, hermanos? Al Señor Jesucristo. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ya les expliqué el sentido espiritual, hermanos. Ya les expliqué hace un momento. Pablo, por ejemplo, hemos leído Hechos. Era un lobo, perseguía a los cristianos, los quería encarcelar, pedía autorizaciones para que lo metan a la cárcel y lo maten. Era un lobo y luego era un cordero, una oveja. Sí, así éramos nosotros también. Pero muy seguramente también hay un sentido literal en la nueva creación. El erudito John Hill dice: las criaturas salvajes y domesticadas se pondrán de acuerdo juntas, y las primeras se convertirán en las segundas, lo cual no debe entenderse literalmente de las criaturas salvajes. Miren, voy a repetir esto.
lo cual no debe entenderse literalmente las criaturas salvajes como si perdieran su naturaleza y fueran restauradas, como se dice, su estado paradisiaco, que se supone que es el tiempo de la restitución de todas las cosas. O sea que John Hill también decía, esta restitución de estos animales tal cual, en el tiempo de la restitución de todas las cosas. No podemos hablar más del tema, ¿verdad? Porque no hay mucha información. Calvino dice en su comentario a los Romanos 8, dice, no quiere decir el apóstol que todas las criaturas deberán participar de la misma gloria con los hijos de Dios, sino que según su naturaleza les acompañarán en esa mejor situación. Porque con el género humano Dios restablecerá también el mundo, ahora caído y degenerado. Si se pregunta, escuchen, ¿cuál sería el estado absoluto tanto de las bestias brutas como de los árboles y metales? Diríamos que no es bueno ni lícito preguntar con demasiada curiosidad. El punto básico de la corrupción del mundo es la muerte. Y hay gentes tan sagaces, y dice algunas otras cosas que no quiero mencionarlo aquí, que preguntan que si toda clase de bestias alcanzarán la inmortalidad. Si se quiere dar rienda suelta a tales especulaciones, ¿a dónde nos conducirían? O más bien, ¿no acabarán por extraviarnos? Contentémonos pues con esta sencilla doctrina que tiene tan justo concepto y orden tan correcto que no podrá verse en ella nada malsano o pasajero. O sea, no vamos a decir, oye, la cucarachita también, y esto acá, y esto. No podemos entrar en ese tema, ese detalle, ¿no? Hay que tener sumo cuidado. Ya les cité de Hendrickson, de Hill y de Calvino. Estemos como la creación, hermanos, por tanto, aguardando, así como nuestra compañera la creación está aguardando, nosotros estemos aguardando, expectantes, ese día de la redención. Romanos 8, 18 decía, hemos leído, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de las creaciones es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahí está, hermanos. La creación está aguardando ese día y tú debes anhelar ese día. Tú debes aguardar, tú que eres un ser racional, con mayor cuidado, con mayor expectativa, en santidad, aquel día, ¿verdad? En el que serás manifestado y ya con cuerpo glorificado estarás para siempre con Dios. Juan Calvino dice aquí, para que los creyentes, este sí de la institución de la religión cristiana, para que los creyentes no se debiliten ni pierdan concentración en su carrera, Pablo les da la creación al completo como compañera. Como en todas partes se aprecian restos de la ruina y de la desolación que el pecado de Adán causó, el apóstol dice que todo lo que hay en el cielo y en la tierra aspira con anhelo ardiente ser renovado. Adán por su caída trastornó el verdadero orden y la integridad de la naturaleza. También la servidumbre que tiene su marca, como podemos ver en todas las cosas, es dura y difícil de soportar. No es que estas cosas estén dotadas de un discernimiento particular, sino que de manera natural aspiran a recuperar el estado que perdieron. Por eso Pablo les atribuye un dolor semejante al de una mujer de parto. Para que nosotros, noten esto, que hemos recibido las primicias del Espíritu, nos sintamos más tristes y nos conformamos con nuestra caída, en lugar de unirnos al resto de la creación que sufre el castigo del pecado de otro. ¿Por qué esta creación está sufriendo? Ya sabemos que es una personificación, pero ¿por qué está así anhelando, aguardando? Porque fue maldecida. ¿Por causa de quién? ¿De ella misma? No, del hombre. Y si esa creación, que vamos a decir, que no por su culpa está aguardando, nosotros, hermanos, debemos estar aguardando ese día. Y aún una vez más, tengamos cuidado con detalles que no podamos responder. Juan Calvino dice en la institución de la religión cristiana, otros van todavía más lejos y preguntan si el óxido de los metales y la corrupción general no será un impedimento para la restauración de todas las cosas. Les concedo parte de razón para sus dudas, pero yo me limitaré a esperar con Pablo la reparación de los defectos originados en el pecado, por lo cual toda la creación gime a una.
No olvidemos, hermanos, toda esta creación, valga la redundancia, creada por Dios, maldecida por Dios, restaurada por Dios, todo confluye para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice la palabra, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo confluye para la gloria de nuestro Cristo. Qué tremendo. El Cordero de Dios, después de la segunda venida, estará con los suyos, con aquel fruto de la aflicción de su alma. Estarán adorándole por siempre, estaremos adorándole para siempre, por la eternidad. Qué precioso estar con Cristo, qué esperanza tan tremenda tenemos. Porque no, la esperanza no es nuevos cielos y nueva tierra, voy a esperar eso. No, es que ahí vamos a morar con Dios, con Cristo, por siempre. Miraremos su rostro y cada día aprenderemos más de Él. No terminaremos de aprender más de Él, de conocer más a Él, porque Él es infinito en su ser y en sus perfecciones. Qué precioso aquel día, ¿no? Ahora con el pecado leemos las Escrituras, aprendemos de Él, conocemos más de Él, nos maravillamos, pero aún el pecado que nos asedia, ¿verdad? Ahí está. Pero aquel día tan precioso en que nos hundiremos a Él, hermanos. Finalmente, por favor, no seas como aquellas personas de las cuales habla Isaías 30, del 9 al 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Ay, qué terrible, qué tremendo pasaje. Queremos que nos hables de un Dios de amor, no queremos que nos hables del juicio, no queremos que nos hables del pecado, no queremos que nos hables del arrepentimiento, quiero que nos digas cosas bonitas. Estamos cansados de lunes a sábado y tú vienes el domingo a que nos hables de arrepentimiento, de reconciliación con Dios. ¿Acaso Dios me va a hacer mal? ¿Acaso Dios es malo en su pensamiento? Y no es que Dios sea malo, claro que no. Es bueno, misericordioso, paciente. Qué tremendo, ¿no? Que el Señor diga de ti, este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Qué tremendo, cuánta gente se va a la perdición, cuánta gente se pierde cuando se le miente, se le engaña, desde los púlpitos. Predican cualquier cosa que no es el evangelio, los llaman luego a que repitan una oración y los declaran salvados, luego lo hacen llevar su curso 3 meses, los bautizan, le dan su hojita para que comience a diezmar. No les interesa si viven en santidad, no les interesa si hay regeneración, no les interesa si Cristo vive en ellos, no les interesa con tal de que ya tienen un prosélito más y lo hacen más doblemente hijos del infierno que ellos. Pero por favor, tú que has escuchado esto, el mensaje, te ruego, aquí está la palabra del Señor. Hemos leído la palabra del Señor. Oremos al Señor, amados hermanos.